En el mundo habrá mucha aflicción, angustia, tristeza, desesperanza, pero confíen en Dios, que Él ha vencido al mundo. Prepárate para escuchar estas series de podcast dirigido por Santiago Beltrán. Saludos a todos los que ven este podcast, este gran tema. Aquí les habla Santiago Beltrán dando inicio al segundo episodio de la serie podcast Lo que ha de venir, vendrá. En el primer episodio, que fue simplemente la introducción, tuvimos un pequeño recorderis de lo que va a pasar en los últimos tiempos, que vimos, los episodios principalmente de lo que vamos a tratar, de lo que vamos a ver en esta serie de podcast. Entonces preparémonos porque el tema de hoy está muy inesperado. Y por supuesto, los podcasts van a estar, como en orden alfabético. Entonces empezamos por la A, C, pues, como tipo A, C, D, en este podcast. O sea, me entienden, o sea, en versión de que vamos en orden. Entonces vamos a iniciar con el tema la apostasía. Entonces, antes de iniciar, recordemos que ya esta serie de podcast ha crecido mucho. Ya estamos en muchísimas y distintas plataformas que gracias al internet los tenemos ahí vigentes. Estamos en Amazon Music, estamos en Google Podcast, estamos en Spreaker, estamos en Podchaser, estamos en Spotify y estamos en Deezer. Y aquí mismo también en el canal de YouTube. Si quieren, por ahí en la pantalla van a ver los, códigos QR para los que están viendo en televisión. Y para los que están viendo a través de sus tablets o celulares, los links de los podcasts en otras plataformas estarán en la descripción, tanto en el canal de YouTube como en las plataformas que transmiten estos podcasts. La apostasía. Quiero que, si estás ahí en el canal de YouTube, puedes dejar ahí tu comentario de tu opinión de qué sería la apostasía. Y lo vamos a leer y con todo gusto, aceptaremos tu opinión y todo. Pues no importa si está mal o está bien. Y los que están viendo desde los podcasts, más bien respóndanse en ustedes mismos qué es la apostasía. Principalmente uno ve que uno buscaría, por internet. Y dice que por aquí en el internet que la apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. Punto. Eso es lo que nos dice Wikipedia. Pues esto no estamos diciendo que eso está mal. La apostasía, es como lo dice acá por internet, o sea, rechazar lo que yo creo, rechazar la fe. Oye, Santi, una pregunta, o sea, rechazar la fe te va a llevarte a la perdición o algo, te mueres o algo. Pues vamos a investigar. Si vamos a hablar de la apostasía, obviamente sería que estuviéramos en el tema central de la fe. Recordemos que el protagonista principal de toda esta cuestión de los días finales es nuestra fe en Dios. ¿Listos? ¿Cuál es el primer capítulo que se te ocurre a la mente para ir a buscar, como definiciones de la fe? Hebreos 11. Entonces quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: empero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe, si estamos nosotros sin esa fe, es imposiblemente agradar a Dios. Acá hay otro que me gusta, está en la traducción del lenguaje actual, no se va a presentarse en pantalla, pero quiero compartirlo con vosotros. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. La primera parte está muy interesante. Y además, no estoy diciendo que las traducciones están mal, pero vamos a continuar con el tema. A Dios no les gusta a las personas que no creen en Dios. Eso es lo principal. Ahí es donde entramos ya en el tema de la apostasía. Vamos a ver la primera cita que nos trae la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, Elena G. de White, que lo podemos encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, que nos va a decir. Dice así: el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Eso nos dice en Proverbios 29 y 18. Satanás trabajará habitualmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Satanás está tratando de desviarnos. Satanás está tratando de que, digamos, tapemos oído a lo que el Señor realmente nos quiere decir. Digamos, pues acá uno puede sacar muchos ejemplos, digamos, de la vida cotidiana. Pongamos un ejemplo. Un empresario, digamos que ese empresario, pues oye, trabaja en una empresa. Él es, digamos, muy fiel, muy fiel, muy enfocado en el trabajo. Y a él le pagan muy bien porque se ha esforzado en su trabajo. Llega el día en que le dicen que no le vamos a pagar ni un centavo porque es que escuchamos por ahí de que usted no ayuda ni siquiera ni en las mínimas cosas del trabajo. Entonces esa empresa yo diría, pero ¿cómo así? Literalmente, ¿cómo así? No entiendo. Ahí es en donde entramos nuestra cuestión. Pues claro, y el empresario quiso renunciar a esa empresa. Ese es un ejemplo. No sé si te ha pasado, pues es con respeto, solo estamos haciendo un ejemplo para poder enfocarnos en lo que estamos viendo el día de hoy. Nos pasa lo mismo. Escuchamos decir, no es que, pero Dios, si me dice el diablo y que usted trajo tal enfermedad a mi vida, que usted mató a mi ser querido, a mi familiar, a mi amigo, a mi parcero, bueno, cualquier persona muy, muy, muy querida que se te ocurra. Y le das tu queja a Dios y dice, no, yo ya no voy a confiar en ti. A veces nosotros, digamos, somos los empresarios de Dios y Dios es el jefe de la empresa de la fe, digamos. Así que, pues, aquí dice la primera regla de la empresa de Dios que si no creen en Él, pues ¿para qué vienen a esa empresa? O sea, si no trabajan con fe, ¿para qué vienen a la empresa? Ya me salió de la palabra. Entonces, con lo que nos dice aquí el espíritu de profecía, en los mensajes selectos, tomo 1, nos está diciendo que Satanás va a trabajar de cualquier forma y de diferentes formas, o de lo que, digamos, lo que le dé sus ideas. Va a tratar de que nosotros como tu religión, no sé, cristiana, católica, adventista, bautista, cualquier religión que tú eres, ahí es en donde Dios va a advertirte, cuidado que Satanás va a estar, pero aquí dice en la isla, como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces en la empresa, regla número 2, que voy a escribir, entonces
Cuidado con los chismes del enemigo. Ellos van a tratar de hacer renunciar a mi empresa. Pues pongamos el ejemplo de la apostasía como si fuera, digamos, una empresa de la fe. Entonces aquí es donde entremos en cuestión. Hay un versículo que me gustó muchísimo, que me acordé, pero a ver si lo encuentro. Es que es un versículo muy bueno, tratando de que debemos escuchar a Dios si queremos o no queremos. Eso es decisión de uno. Lo encontré. Y este versículo es muy bueno. Vayamos al Evangelio según San Juan. Me gustan mucho estos dos versículos que me han llevado a pensar, si yo quiero escuchar a Dios, si yo quiero pensar en Dios, pues es mi decisión. Yo no, pues ya sé que Dios no me está obligando, pero al día final ya sé que me juzgará por mis acciones. ¿Es cierto o no? Vamos a investigar, que me gustan estos dos versículos que me han hecho reflexionar mis decisiones con Dios, si quiero o no quiero. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Dice así: el que oyere mis palabras y no las creyere, pues yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Bueno, eso es una cosa, pues si escuchamos y no creemos, pues ahí nosotros como iremos. Mira el 48, que el 48 nos va a profundizar un poquísimo más. Dice así: el que me desecha, el que me deja, bueno, digamos en pocas palabras, el que tira a Jesús al último lugar y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, está duro. Ahí es donde, pues claro, la cuestión de la apostasía es uno con la confianza en Dios. Pero la pregunta es usted, ¿cómo está con Dios? Si usted no quiere escucharlo o no. Porque de ahí, si no escuchas a Dios, si no quieres oír sus palabras, ahí es donde viene el tema de que no tienes fe, ya hasta ahí te caíste. Pero si tú tienes fe, el enemigo tratará de hacerte caer. Por eso tenemos que estar muy alerta. El Señor nos está advirtiendo que el que desecha y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. Mis hermanos, mis amigos que están escuchando este podcast muy interesante, tengamos cuidado con nuestra fe. Tengamos demasiada fe, aunque sea por lo menos dejar. Dice aquí en la Biblia que si el que ama su vida, pues la perderá, pero si el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Eso lo dice en San Juan 2. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros, digamos, creemos. Si nosotros creemos en Dios, pero un día llegará en que el mundo nos va a ayudarnos a creer en otras cosas que no nos es adecuado, que no nos es adecuado para nosotros. Tengamos bien en cuenta, tengamos, digamos, mejor bien alerta de esta cuestión de la apostasía. Recordemos, apostasía, ¿qué es? Es mi renuncia, digamos, la renuncia a mi creencia, a mi fe. Tengamos mucho cuidado con eso, porque el enemigo va a estar trabajando para que un día no muy lejano perdamos a Jesús de nuestros ojos, perdamos a Jesús de nuestra vida, que nos quite hasta la fe. Y que vayamos más por esos caminos del enemigo. Pero el Señor nos está invitando a ir por los caminos de Él, por nuestra fe. ¿Y tú? ¿Tú tienes tanta fe? Aquí el Señor nos está diciendo que debemos tener muchísimo cuidado. Recordemos cómo inicia todo esto, lo del conflicto, empezando por Satanás. Satanás fue el que tuvo, digamos, ¿cómo lo diríamos? Como egoísmo. Digamos como egoísmo. Egoísmo en su corazón de que me deben adorar a mí.
Esto todo lo del tema es que solo porque Lucifer, o sea, Satanás, quiere tener toda la atención. Pero Dios es muy amoroso, pero también es muy justo. Al día final, ya sabemos que Satanás quedará prisionero, solo por 1000 años y luego será destruido. Pero tengamos en cuenta que pues yo a la verdad yo quiero estar en la primera resurrección. Y yo creo que tú también quieres estar en la primera resurrección. Ver a Jesús venir en las nubes, ir siempre con Él. Pero recordemos que todo esto lo del tema de los eventos finales es a través de la fe. Entonces la invitación del día de hoy, antes de irnos al último cita del Espíritu de Profecía, es que debemos seguir en los caminos del Señor. Tenemos que tener muchísima fe, porque llegará un día no muy lejano en la que vamos a desviarnos y, como dicen por ahí, chavalín pingüín, el camino de Dios se te ha ido. Entonces, tengamos en cuenta nuestra fe, tengamos en cuenta cómo es nuestra comunicación con Dios y tengamos en cuenta la definición de la apostasía, tengamos en cuenta el tema de la apostasía para no caernos en el regaño del juicio final. ¿Listos? Vamos a irnos al último cita del Espíritu de Profecía, que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211, que nos dice: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Entonces, ese es el plan principal de Satanás: debilitar la fe del pueblo remanente de Dios de los últimos días. Pero recordemos, mi querido amigo y mi hermano que está ahí al otro lado de la pantalla, escuchando desde YouTube o desde nuestros programas de podcast. Ese es el plan original de Satanás desde cuando desde cuando Adán y Eva cayeron. Dice, si Adán y Eva cayeron, puedo hacer caer a todo el mundo también, y va a ser todo mío. Pero recordemos que el Señor quiere que tengamos fe en Él. Dios quiere la felicidad y Satanás nos quiere vernos, digamos, decaídos, tristes. Pero la buena noticia es que si tenemos muchísima fe en Dios, podemos en un día no muy lejano estar con Él en el reino de los cielos. Entonces vamos a irnos a una cita bien cortica, que es para los adventistas del séptimo día, y si tú eres de otra religión también te va a servir. Mensajes selectos, tomo 3, página 93, que nos dice: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, los católicos, los cristianos, los bautistas, bueno, de la religión que tú seas, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, si una cosa es cierta, si nosotros estamos en la posición de Satanás, si nosotros estamos, digamos, dignos de trabajar para Él, lo primero que haremos que es abandonar nuestra fe. Pero si estamos bajo la bandera blanca, bajo la luz que nunca apaga, bajo la luz del mundo, bajo el Señor que nos ama, primero vamos a amarlo con todo nuestro corazón. Y de ahí pues tendremos mucha fe en Él. Recordemos que bienaventurados los que no oyeron, pues no vemos a Dios, no vimos a Jesús, pero creemos en ellos. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces tengamos en cuenta 3 puntos. 1. Tengamos bien asegurada nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2. El plan de Satanás principal es hacer caer al pueblo de Dios. ¿Cómo? Abandonando primero la fe. Y el tercer punto, tengamos cuidado.
El diablo nos va a tener unas trampas listas, pero tú, por tu fe, yo, por mi fe, en un Dios todopoderoso, podemos vencer, podemos ganar, podemos cantar un himno de victoria cuando porque ya el diablo ya está vencido, porque Jesús lo venció fue en la cruz. O sea, ahí aparece una cosa graciosa. Me recuerda que estuvimos aprendiendo la lección de la escuela sabática. Recordemos que la lección de la escuela sabática va a estar disponible desde el miércoles 6 de septiembre. No, mentira. Es que septiembre. Estamos a 2. El 4 de octubre ya estará listo la nueva serie para este canal. Está en YouTube, disponible únicamente, que es la Escuela Sabática Juvenil, sin lemas preparados para estudiando para su venida. Te invito a que lo veas. El miércoles 4 de octubre empezamos el cuarto y último trimestre. Bueno, de vuelta al tema. Estuvimos hablando sobre los Efesios. Y decía estábamos viendo sobre la armadura de Dios. Y pareció gracioso de que tengamos una batalla contra un enemigo que ya fue vencido. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, ya nuestra victoria está asegurada. Solo que el Señor quiere que nosotros nos dispongamos para la batalla, que nos pongamos la armadura de Dios y que podamos resistir las acechanzas del diablo. Listo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, mis amigos. Estuvo muy interesante el estudio de hoy sobre la apostasía. Te invito cada lunes, por ahí por las tardes, pues no sé, como mínimo a qué horas, pero recordemos, cada lunes por la tarde se enviará un nuevo episodio de esta serie de podcast para todos las plataformas de YouTube y de los podcasts. Otra vez vamos a proyectar la pantalla de los QRs de los podcasts que están viendo ahora en pantalla. Recordemos, estamos en Amazon Music, en Deezer, en Google Podcasts, en Podchaser, en Spotify y en Spreaker. Pero advertencia, hablando de los Google Podcasts, me llegó un mensaje el día de ayer que los Google Podcasts próximamente van a desaparecer. Entonces, no va a afectar el canal digamos el servicio del podcast en Google Podcasts, porque ahora se va a trasladar a YouTube Music. Estoy esperando el aviso de que va a llegar a a YouTube Music. Pero de las demás plataformas están totalmente disponibles, apto para todo público, estas series de podcast. Y se nos acabó el tiempo por hoy. Estuvo muy interesante el estudio de hoy. La apostasía. Te veo de 8 días para otro tema que se llama calumnias a la iglesia. Oye, Santi, una pregunta, ¿cómo así que calumnias a la iglesia? O sea, no entiendo. O sea, que también las iglesias pueden traer cosas malas. Las iglesias, gracias a Satanás, van a ser como endemoniadas o algo. Lo vamos a revisar para dentro de 8 días. Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Aquí Santiago Beltrán relatándoles y dándoles esta serie de podcasts. Lo que ha de venir vendrá. Nos vemos hasta el próximo episodio.